Muy buenas, seguimos en el laboratorio de simulaciones en fisiología. Vamos a continuar con el ejercicio número 1, que trata acerca de los mecanismos de transporte e impermeabilidad celular. Y en este vídeo en especial veremos la actividad número 4, que es la simulación de la filtración. Vamos a ingresar en el menú e ingresamos en ella, y lo que nos pone como objetivos de esta actividad es entender que la filtración es un proceso pasivo que depende de un gradiente de presión. Como segundo objetivo, nos dice que tenemos que entender que la filtración no es un proceso selectivo. Como tercer objetivo, tenemos explicar que el tamaño de los poros de la membrana determinará qué será lo que pase a su través. Otro de los objetivos es explicar el efecto que tiene el aumento de la presión hidrostática sobre la filtración y cómo esto se correlaciona con acontecimientos del organismo. Y por último, entender la relación entre el peso molecular y el tamaño. Muy bien, como siempre hacemos una introducción y a modo de entender este tema, les voy a comentar que la filtración es el proceso por el cual el agua y los solutos pasan a través de una membrana. Por ejemplo, una membrana de diálisis, desde un área de mayor presión hidrostática, líquido, hasta otra de menor presión hidrostática. Al igual que la difusión, la filtración es un proceso pasivo. Por ejemplo, los líquidos y los solutos se filtran desde los capilares del riñón hacia los túbulos renales debido a que la presión sanguínea en los capilares es mayor que la presión del fluido en los túbulos. Por lo tanto, si aumenta la presión arterial, aumenta la filtración. La filtración no es un proceso selectivo. La cantidad de filtrado, los fluidos y solutos que pasan a través de la membrana, depende casi por completo del gradiente de presión. La diferencia de presión entre las soluciones de ambos lados de la membrana y del tamaño de los poros. Los solutos que son demasiado grandes para pasar son retenidos por los capilares. Por lo general, estos solutos incluyen las células sanguíneas y proteínas. Iones y moléculas más pequeñas, como la glucosa y la urea, pueden pasar. En esta actividad, el tamaño de los poros se mide como un límite de peso molecular, indicado por el número que se encuentra debajo de la membrana de filtración. Puedes entender que este límite de peso molecular o de exclusión molecular en términos de tamaño de poro. Cuanto mayor sea el número de este límite de peso molecular, mayores serán los poros de la membrana de filtración. El peso molecular de un soluto es el número de gramos por mol, donde un mol es el número de Avogadro, 6,023 por 10 a la 23 moléculas por mol. También analizarás la presencia o ausencia de solutos en la membrana de filtración que podrían quedar pegados a ellos. Muy bien, vamos a aquí nos dice el equipamiento que necesitamos o que vamos a utilizar en estos ensayos, en estas simulaciones, pero no distan de ser diferentes a los que venimos utilizando ya. Bien, a modo de para que vamos introduciendo en el tema, nos hacen algunas preguntas que debemos ir respondiendo. Y entonces dice que la filtración es un proceso que es activo, no, sabemos que es pasivo, no requiere de energía, es pasivo, sí, es correcto, y es activo y requiere de ATP. No, es un proceso pasivo. Entonces, chequeamos si es correcto. ¿La filtración de qué va a depender? La filtración depende de un gradiente de concentración, de un gradiente de presión hidrostático, de la energía cinética del gradiente o de un gradiente de presión osmótica. Entonces, lo que va a depender el proceso de filtración es de un gradiente de presión hidrostático. Otra pregunta que nos dice es, ¿la filtración incluye fluidos? Sí. ¿Incluye solutos? También. ¿Pasa a través de un filtro? Sí, también. Entonces ya sabemos que todas las opciones van a ser correctas. Y por último, nos está preguntando que dice que en qué lugar importante de nuestro cuerpo ocurre este fenómeno de la filtración. En la piel no, en los músculos sabemos que tampoco, en los ovarios tampoco, y en los riñones, que luego lo veremos en el tema del sistema renal, es donde ocurre la filtración. Bien, entonces aquí les presento nuestro filtro
que nos va a ayudar a simular la filtración. Bien, entonces nos dice que aquí tenemos los dos vasos, el filtro. Aquí tenemos el aparato que nos va a preparar las soluciones. Este otro es un analizador de partículas que nos va a analizar los restos que van a quedar en estas membranas cuando las coloquemos en el filtro. Y estas son las membranas que tenemos para hacer la filtración. Recuerden que esto es por una membrana de exclusión de peso molecular, que mientras mayor sea este número, mayor es el poro. Bien, entonces nos dice que coloquemos una membrana de 20 de exclusión molecular. Continuamos. Entonces dice que incrementa la concentración de cloruro de sodio, urea y glucosa y carbón activo a 5 miligramos por mililitro. 4, 5, 5 de urea, 5 de glucosa y 5 de carbón activado. Bien, y que completemos este vaso. Bien, entonces aquí van todos estos solutos y los colocamos en este vaso de filtración. Continuamos. Entonces aquí nos advierte que esto se moverá, va a ir con una presión de 50 milímetros de mercurio. Vamos a aplicar esta presión aquí y aquí ocurrirá el fenómeno de la filtración. Bien, entonces comenzamos. Fíjense que aquí van pasando, es un filtro muy pequeño, tenemos que tener en cuenta que es un filtro muy pequeño, y fíjense que aquí, que nos está midiendo las concentraciones, vemos que no tenemos. Entonces dice que la filtración se detuvo y que dice que puede necesitar más tiempo. O sea que en este tiempo, con esta membrana que tiene unos poros muy pequeños, le tomaría mucho más tiempo. Bien, entonces de todos estos compuestos, de todos estos solutos, no han pasado aquí. Pero bueno, ahora lo que nos dice es que peguemos esta membrana en este analizador y que comencemos el análisis. Vamos a ver que, digamos, en la membrana están presentes todos nuestros solutos. O sea que en la membrana aquí quedaron todos estos, pero fueron incapaces de pasar. Solamente ha pasado agua. Guardamos los datos en donde nos va a indicar que están presentes los residuos, pero que no ha pasado ningún soluto por el filtro. Ahora, nos dice que nos detengamos y que pensemos la siguiente pregunta. Dice, la razón por la que ninguno de los solutos estuvo presente en el filtrado, ¿cuál es? ¿Que la presión de la filtración es demasiado baja? No, porque el agua pasa, pero es incapaz de, digamos, no es capaz de pasar por esa membrana. Los solutos fueron muy grandes para pasar a través de esta membrana. Esta puede ser la opción correcta. La concentración de solutos fue demasiado bajo. Eso no tiene nada que ver porque el filtro, por el tamaño del poro, es por cómo van a pasar o no las moléculas, y no hay energía presente. Sabemos que es un sistema de transporte pasivo y entonces no la vamos a tener. Entonces chequeamos nuestra pregunta. Es correcta. Los solutos son demasiado grandes para pasar a través de ella. Bueno, nos dice que saquemos nuestra membrana y que limpiemos nuestro sistema. Bien, ahora nos dice que nos hagamos la siguiente pregunta. Dice que ¿cómo afectaría el incremento del tamaño del poro en la velocidad de filtración? Entonces, si nosotros aumentamos el tamaño de ese poro, le va a ser más fácil pasar algunos solutos y también pasar el agua, y entonces creo que la velocidad o la tasa de filtración aumentaría. Y entonces aquí dice que no afectaría, sí, que yo creo que sí afectaría. La filtración, esa tasa de filtración disminuye o la tasa de filtración aumenta. Bien, entonces ahora nos dice que coloquemos una membrana de 50, un poco más grande que la de 20, entonces colocamos la de 50. Incrementamos la concentración de cloruro de sodio, urea, glucosa y carbón activo a 5 miligramos por mililitro. Aumentamos ahora la de glucosa y la de carbón activo. Bien, continuamos y ahora nos dice que comencemos nuestro experimento. Tenemos que añadirlo a una presión de 50. Comenzamos nuestro ensayo.
Fíjense que ahora está ocurriendo todo el proceso debido a que esa membrana es más grande y en el tiempo se alcanzó a filtrar todo el líquido. Fíjense que la filtración se completó a los 40 minutos. Bien, vamos a analizar si tenemos presente todos nuestros solutos allí. Sí, están presentes, o sea que tuvieron contacto con nuestra membrana y fueron capaces de llegar allí. Bien. Bien, entonces al tener un tamaño molecular de exclusión molecular más grande, de esta forma lo que nosotros hemos conseguido es que se haga toda la filtración en un periodo más largo. Más corto, perdón. Lo guardamos. Ya está. Entonces nos dice que saquemos la de 50 y que limpiemos nuestro sistema. Bien, ahora nos dice que peguemos una membrana de 200 de masa de peso molecular, de exclusión molecular, y entonces aquí ya la tenemos. Y nos dice de vuelta que pongamos 5 miligramos por mililitro, de urea, cloruro de sodio, glucosa y carbón activo. Bien. Vamos a comenzar. Y vemos que ocurre de hecho mucho más rápido. Lo podemos ver que este proceso fue mucho más rápido que con la D50. O sea, obviamente tenemos un tamaño molecular mucho más grande y entonces puede pasar más rápido. Y fíjense que la filtración ocurrió en 10 minutos. Teníamos al principio una que se pronosticaba, la de 20 en 100 minutos, la otra que ocurrió en 40 minutos y esta en 10 minutos. O sea que el tamaño del filtro sí que está influyendo en el análisis. Vamos a analizar, vemos si están presentes o no, están todos presentes, entonces lo tenemos y fíjense también que aquí en este concentrado también tenemos. Ahora, fíjense una cosa, el cloruro de sodio pasó, la urea pasó, la glucosa también pasó, obviamente que hay algo que se ha quedado pegado en este filtro porque no llega a 5 y es lo que se detecta aquí, pero fíjense que el carbón activo no fue capaz de pasar por este filtro que hemos añadido aquí. Bien, ya hemos grabado los datos. Y nos dice que limpiemos nuestro sistema. Bien, entonces ahora la pregunta que nos dice que podemos ya predecir con lo que hemos visto dice, ¿qué sucedería si hay un incremento en la presión en el vaso de arriba? La tasa de filtración aumentaría, se incrementaría, la concentración de solutos en el filtrado aumentaría, o la filtración, la tasa de filtración aumentaría y la concentración de los solutos en el filtrado también se incrementaría. Yo creo que aquí lo que ocurriría es sencillamente que la tasa de filtración aumentaría. Bien, entonces lo que nos dice ahora es que incrementemos la presión a 100 milímetros de mercurio, presionando este botón. Ya la tenemos a 100, ahora hemos cambiado, siempre estuvimos a 50, ahora estamos a 100. Vamos a poner de nuevo nuestra membrana de 200 de exclusión molecular y nos dice que también pongamos 5 de cloruro de sodio, de urea, de glucosa y de carbón activo. Una vez que los tenemos, los añadimos a nuestro vaso y comenzamos el proceso. Fíjense que ocurrió de una forma muy rápida, debido a que aumentamos obviamente la presión, y ahora vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Ocurrió obviamente en 5 minutos. El anterior, con el mismo filtro de 200, ocurrió en 10 minutos. O sea que la presión hizo casi duplicar este tiempo. Bien. Entonces ahora nos dice que analicemos. Están todos presentes, pero fíjense de nuevo que la concentración final en el filtrado vamos a tener cloruro de sodio, urea y glucosa en menos concentración, el resto ha quedado allí en el filtro, pero el carbón activo no es capaz de pasar. O sea que aquí no tenemos carbón activo. Guardamos los datos, como nos recomienda, para luego analizar. Y entonces aquí nos hace una pregunta. Es decir, que pensemos la siguiente pregunta.
¿Por qué piensas que un incremento en la presión se correspondería dentro de un cuerpo humano? Un incremento en la frecuencia cardíaca, un incremento en la temperatura corporal, un incremento en la presión sanguínea. Entonces tenemos que pensar qué es lo que puede llegar a ocurrir en esto, o una respiración más rápida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos llegar a pensar si se nos aumenta la presión en nuestro cuerpo? Entonces, seguramente lo que nos va a ocurrir es va a aumentar nuestra presión sanguínea. Chequeamos y es correcto. Entonces, con todos estos procesos, espero que hayan entendido que el proceso de filtración tiene mucho que ver con los filtros que vamos a utilizar y la presión que le vamos a ejercer. Entonces, los filtros van a generar una cierta selectividad con algunos solutos que van a pasar o no, y la presión va a tener que ver con esa velocidad de filtración. Muchas gracias y espero que hayan entendido correctamente todos los términos de la filtración.